que existe en Iberoamérica sobre temas jurídicos. Editorial Porrúa, a quien agradezco publique 23 de mis títulos, lo cual implica un compromiso, sin duda alguna. Y en esto está precisamente lo que es la presentación de este libro, que dadas las circunstancias actuales se ha reorganizado. Esto es, ha tenido que hacerse modificaciones, dado que el tema del delito sigue siendo esencial en nuestra sociedad. Vivimos una época de violencia, particularmente en nuestro país. No se ha logrado vencer al crimen, por el contrario, se incrementa cada vez más. Y es muy sano tener un conocimiento técnico de lo que es el delito. Y este libro de teoría del delito nos lleva precisamente a ese proyecto, a conocer, a manejarnos, a tener una idea clara de lo que es el ilícito. En este sentido, también quiero reconocer que varios de mis colegas de España, Javier Álvarez, por ejemplo, me han escrito y ahora bajo este sistema que tenemos tan adecuado, pues les envío un saludo afectuoso y en general es el caso que quiero de alguna manera dedicar esta plática breve, no se puede lograr más tiempo, pero el que vamos a tener, quiero tener la oportunidad de dedicarle la misma a uno de los más grandes maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el baluarte del derecho penal, don Celestino Porte Petit, quien más abonó en tema tan delicado como es la dogmática jurídico-penal, en donde sin duda hay antecedentes importantes desde Edmundo Mesger, y no se diga pasando por quien también fue mi maestro, don Luis Jiménez de Azúa. En este renglón quiero lamentablemente hacer un señalamiento que no es sino un problema muy severo, que en muchas escuelas de derecho se estudia muy poco al derecho penal. Hay ocasiones que en los planes de estudio solo 2 semestres de derecho penal, cuando es tan importante. Yo no creo que una institución educativa pueda considerarse de buen nivel si no se imparten por lo menos 4 cursos de derecho penal. En este renglón, una de esas asignaturas tendrá que ser la teoría del delito, que se dedica precisamente al análisis de lo que es el ilícito, sus conceptos. El concepto del delito, hay que dejar muy en claro, tiene varias conformaciones, se define de distintas maneras. El usual es el que aparece en una ley, es el concepto formal, concepto exacto de lo que es el ilícito, y se dice tranquilamente que es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, de manera muy, pues digamos, superficial. Esto es lo que hay que reconocer, pero es exactamente lo que debe buscar la ley, algo que sea claro, algo que no deje lugar a dudas, y en ese sentido, pues tenemos que aceptar de manera muy exacta que está muy claro lo que es precisamente el delito, el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Pero ya cuando se está en los ámbitos académicos, esta definición es pobre. Hay que buscar algo más profundo, con más esencia, y es cuando aparece el análisis del delito en un concepto, digamos, científico, en donde ya se habla de elementos que lo conforman y que va de la mano con esa idea que nos marcó Edmundo Mesger hace mucho tiempo, que el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable, y que sin duda aquí marca 4 elementos, y antes de ellos lo que es el presupuesto del delito. En este libro que hoy presento, casualmente se analiza en primer lugar el presupuesto del delito, que no es sino la imputabilidad, que es la capacidad de querer y de entender en el campo del derecho penal. Y ese sujeto que es capaz de querer y entender se le domina técnicamente imputable.
y esto es lo que se reclama para que haya un delito, que haya un imputable, un ser capaz. Si un ser no tiene esa capacidad y se trata de una persona con problemas mentales, definitivamente no se le considera imputable. Y es cuando aparece el aspecto contrario a la imputabilidad, que es casualmente la inimputabilidad. Y esto es lo que precisa el presupuesto fundamental del delito, la imputabilidad. Después analizamos en este libro los 4 elementos esenciales del delito, aquellos que si no se presentan, no existe el delito. Esto es lo que hay que marcar en forma muy exacta. Si no se presenta la conducta, que es el primer elemento del delito, si no se presenta la tipicidad, que es el segundo elemento esencial del delito, si no se presenta la antijuridicidad y si no se presenta la culpabilidad, no existe delito. Para que haya delito, primero vamos a requerir de un presupuesto, de una persona capaz de querer y de entender en el campo del derecho penal. Después de ello, se tienen que integrar para que exista delito estos 4 elementos esenciales, que no son los únicos. Si ustedes se dan cuenta, falta hablar de la punibilidad, pero la punibilidad no es un elemento esencial del delito. Consideremos que hay delitos que no ameritan pena, y en ese sentido, bueno, pues podemos anotar como ejemplo el robo entre ascendientes y descendientes. Bueno, esta figura, que indudablemente es un atentado al patrimonio, sea del padre o sea del hijo, pero la ley dice, prefiero que tú decidas, que tú seas el que marques la exigencia de castigar o no. Y si el señor padre o el señor hijo que ha sufrido un robo de su padre o de su hijo no desea que se procese penalmente, ahí encontramos el ejemplo de que hubo el robo, hubo el ilícito, pero no hubo la punición, no hubo el castigo. Y también esto se presenta en los delitos bien denominados de querella, que son a petición de parte. Por ello, pues, la punibilidad, que es un aspecto fundamental, como no es castigo, es lo que con más frecuencia se señala como una parte esencial del delito. ¿Cómo se va a castigar? ¿Cuántos años de cárcel se van a imponer? ¿Qué aspecto de carácter económico, multas se van a aplicar al sujeto que ha infringido la ley? Pero volvamos, si son tan amables, a considerar los elementos básicos del delito. La conducta. La conducta es el comportamiento humano, positivo o negativo. Fíjense que es un comportamiento que proviene del ser humano. Por eso dice comportamiento humano. Si un animal, por ejemplo, priva de la vida o causa lesiones a una persona, pues no hay conducta. No podemos de ninguna llevar a un proceso penal a un tigre, a un jaguar, como lo que están en mi espalda. Bueno, cuando ellos cometen un hecho lamentable, pues simplemente no habrá castigo. Claro, si hay un propietario que ha sido que ha descuidado la actitud de ese animal, ahí podrá darse ese fenómeno que pues sin duda también es factible castigar. Pero en términos generales se reclama que sea un ser humano quien cometa el delito. Un ser humano en una actitud positiva o negativa, que implica hacer y no hacer. Hay delitos que son de acción, esto es jalar el gatillo a una pistola y encontramos la acción. Pero trae otras conductas de omisión, de no hacer. En este momento estamos ante la circunstancia de que las omisiones también se castigan. Si una persona es responsable, por ejemplo, de darle su medicina a un enfermo y no lo hace, en ese momento está cometiendo un delito y si le provoca lesiones o le provoca la muerte, es responsable de las mismas y podrá decir el sujeto, oiga, yo no hice nada, casualmente. Por no hacer es por lo que se está castigando, porque la sociedad espera de ti una conducta adecuada y como no cumpliste con ella, se te va a sancionar y es evidente que se ha presentado la conducta, el primer elemento del delito. Pero también hay aspectos negativos, o sea, no conductas. Por ejemplo, una fuerza mayor, una fuerza física
que es el caso concreto de que alguien, debido a una circunstancia producto de la naturaleza, comete un delito, pero no porque quiera. Un ejemplo muy válido es una avioneta que transporta mercancía y va de una zona fronteriza a otra, pero dentro de un país. Pero llega de un momento un huracán que le obliga a aterrizar en el país vecino. Y como lleva mercancía, al aterrizar le pueden en ese momento imputar el delito, por ejemplo, de contrabando. Pero él va a tener que responder, oiga, yo no lo quise de ninguna manera cometer, puesto que fue el huracán quien me obligó, y en ese sentido hay una consideración que está ubicada en la ley como una fuerza mayor, como una circunstancia ajena a su voluntad, igual está la fuerza física que proviene de personas, movimientos reflejos, etcétera, y esto es lo que tocamos en el libro, que de alguna manera, por razones de tiempo, no podemos de ninguna manera dedicarle más espacio. Viene el segundo elemento del delito, que es la tipicidad. Y aquí hay que distinguir entre tipo y tipicidad. El tipo penal es precisamente el concepto que nos da el legislador, o sea, es la ubicación, la manera en que nos define a un delito. El más cotidiano, el homicidio, bien hay la forma de definirlo como el que priva de la vida a otro. Y en este caso el tipo es el que priva de la vida a otro. Si la conducta que hemos señalado puede ser de acción y de omisión, si esa conducta se amolda al tipo penal, o sea, una persona que jaló el gatillo de una pistola y provocó la muerte de otro sujeto. En este caso, se está presentando la tipicidad. ¿Qué es, pues, la tipicidad? Es cuando la conducta se amolda al tipo que es la descripción legislativa. También la tipicidad tiene su aspecto negativo, lo cual implica que no hay delito. O sea, nótese que cuando aparece un elemento negativo, como en el caso de la conducta, la fuerza mayor, se elimina la configuración del delito. No así en el caso de que no se presente ese elemento negativo, entonces ahí estamos ya ante la ubicación de que está ya desentrañándose la existencia de un delito. Así pues, el segundo elemento es la tipicidad, amoldamiento de la conducta al tipo, pero que también la tipicidad tiene su aspecto negativo. Si no se ajusta la conducta a lo que señala el tipo, se presenta la tipicidad. Un caso muy concreto y que va en razón del parentesco es el que se refiere al parricidio. Una persona que señala el tipo penal que priva de la vida a un ascendiente, a veces otras legislaciones también hablan de descendientes, pero lo cotidiano es a un ascendiente, cualquiera que sea, un padre, un abuelo. En este caso, cuando comete una acción que se va orientada casualmente a la privación de la vida de ese ascendiente, estamos precisamente configurando el tipo penal del parricidio. Pero, ¿qué sucede si no hay tal relación de parentesco y se le quiere imponer el parricidio? Habrá una atipicidad porque el tipo no se ajusta a la conducta. Podrá haber otro delito, homicidio, pero no parricidio. Otro ejemplo válido y que va en relación con la temporalidad es el caso del infanticidio. Se considera infanticidio cuando hay la muerte de un menor precisamente dentro de las 72 horas de nacido. Y si ese hecho se da a los 90 horas o después, pues ya no habrá infanticidio. Podrá haber homicidio en último caso, pero no bajo ningún concepto infanticidio. Ahí habrá una atipicidad y esto es lo que hay que tener mucho cuidado, que es lo aspecto técnico de confirmar. Quien analiza, que en este caso pues puede ser el juez de la causa, ver que haya conducta, tiene que analizar, tiene que haya tipicidad. Y la antijuridicidad. ¿Qué es lo antijurídico? Lo contrario a la ley. Es el tercer elemento del delito. Nótese qué importante es el tercer elemento del delito. Si no está la antijuridicidad, que es lo contrario al derecho, no podrá haber delito.
Y también la antijuridicidad tiene su aspecto negativo. Fíjense qué importante es esto, en función precisamente de que lo anti, o sea, ¿cuál sería el aspecto negativo de la antijuridicidad? La juridicidad. Casualmente la juridicidad, o sea, las causas de justificación, que es la denominación técnica que se le da al aspecto negativo de la antijuridicidad. Y ahí aparece, por ejemplo, la legítima defensa. Alguien que impide, lo maten y que él repulsa una agresión, se defiende, en ese momento está cometiendo una acción legítima, está realizando una acción legítima, una acción legal. Esto se está defendiendo, la legítima defensa, que es muy clara y es obviamente conocida no solamente en los ámbitos penales, sino en la vida diaria. Actúa en legítima defensa para defender su vida, para defender la vida de los suyos, y ante ello, bueno, la conducta desplegada no es antijurídica, sino jurídica, pero técnicamente se le denomina causas de justificación. De ahí podemos encontrar otro ejemplo también, además de la legítima defensa, el estado de necesidad. Ahí es donde, para salvaguardar un bien de mayor jerarquía, casualmente se sacrifica uno de menor jerarquía. Un ejemplo muy válido en este aspecto es el de un barco que está en alta mar, a punto de naufragar, y el capitán de la nave dice: para salvar la vida de los marineros, vamos a tirar al mar la mercancía. Cuando él llega a puerto, dice: oiga, pues usted es responsable de la destrucción, daños causados muy altos en relación con la mercancía que tiró, y él dirá en defensa suya: bajo ningún concepto. Yo tuve que renunciar al aspecto patrimonial para salvar la vida. Aquí es donde se presenta el estado de necesidad, y hay muchas más figuras, no vamos a agotarlo en este poco tiempo. También aparece dentro de los aspectos de la juridicidad, sin duda alguna, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, la obediencia jerárquica, en fin, otras figuras que indudablemente, si me hacen el favor de leer este libro, van a aparecer en forma muy didáctica, adecuada, con cuadros precisos, que les van a familiarizar de manera sencilla, porque este libro no solo está dedicado para los conocedores del derecho, no solamente para los estudiosos del derecho, evidentemente para los estudiantes es esencial, pero no deja de ser relevante para quienes no están familiarizados, porque el lenguaje que se utiliza es un lenguaje adecuado, bastante pedagógico, bastante entendible. Pero aquí sería bueno señalar el cuarto elemento fundamental del delito, que es la culpabilidad. ¿Qué es o cómo definimos la culpabilidad? Un nexo intelectual y emocional entre el sujeto y el acto, entre quien comete el delito y el resultado, que es el delito. Esto es, entre el sujeto y el acto. Y es algo que va de la mano en forma intelectual y emocional. El intelecto, lo que está en la cabeza, y el deseo que está dentro del ser humano: voy a cometer un delito. Es lo que en un momento dado, o soy consciente de que voy a cometer un delito, porque aquí hay que definir desde ahora que tenemos dos fundamentales formas de presentarse la culpabilidad, que es el dolo y la culpa. La culpabilidad del dolo es cuando hay la intención de cometer el delito. Una persona quiere matar a su rival y lo hace, ahí encontramos una conducta dolosa, y que además aparecen también en el libro, se señalan otras maneras de considerar que hubo una acción premeditada, en fin, son calificativas que se señalan en los ilícitos. Pero volviendo a la circunstancia de lo que es la clasificación de la culpabilidad, además de la que se le denomina culpabilidad dolosa, encontramos la culposa, la que también se conoce con el nombre de culpa o no intencional. Es cuando se comete de manera imprudencial, una persona va manejando su vehículo distraído, alguna manera de equivocarse a la hora de estar usando el teléfono, en fin, un descuido que tenga, atropella a una persona. Ahí encontramos una culpabilidad
que bien se le denomina, aunque parezca repetitivo, como una culpabilidad culposa. Y en ese sentido, la sanción siempre es menor. No es lo mismo sancionar cuando hay interés de hacerlo. Y aquí aparece una tercera forma que es poco estudiada, que es precisamente la preterintencionalidad. O sea, cuando una conducta empieza de manera dolosa y termina en forma culposa, y que es algo pues que también indiscutiblemente resulta esencial. Esto podríamos decir que es lo fundamental de nuestro libro y que yo quiero agradecer muchísimo una vez más a Editorial Porúa, a don José Antonio Pérez Porrúa, su director, el apoyo que nos da en los ámbitos jurídicos para que estas obras sigan siendo de utilidad para la enseñanza del derecho. Fue un placer saludarles. Hay muchos más aspectos que tocar en este libro, no los agotamos, pero sí aprovecho para enviarles un saludo, mi profundo agradecimiento de que me hayan escuchado y seguramente tendremos algunas otras ocasiones de poder saludarnos. Por ahora, muchas gracias, muy amables. Manuel Vidaurri me dice, y yo coincido con él, que la teoría del delito debe ocupar un espacio destacado en la enseñanza del derecho penal. Por supuesto, coincidimos, Manuel, porque no es con dos cursos, definitivamente es una falta de respeto a la parte, digamos, básica de la que se debe de tener un abogado. Un abogado debe estar con un conocimiento profundo y serio del derecho penal, y es así como se debe denominar el curso, teoría del delito, y es algo que no se debe, pues, de ninguna manera, pues, sustituir. Eso estamos de acuerdo, Manuel. Muchas gracias. Me da mucho gusto, Vane Cruz, saludarte, te agradezco mucho tus conceptos y qué bueno que algún día tenga yo la oportunidad de ser tu maestro. Todavía estoy en activo y será un privilegio para mí saludarte en un salón de clases. Muy amable, Vane. Mi querida Eva Podolsky, bueno, ¿qué te puedo decir? Más que reconocerte como una gran amiga junto con Jaime, tu excelente marido, una pareja de un gran talento, mi afecto y mi cariño para ustedes. Muchas gracias. Tiene razón mi amigo K. C. Rommel, que se ha hecho hasta cierto punto un chacoteo, que es la palabra que pues no es la más indicada, pero nos da claridad de que se ha jugado mucho con el tema de la legítima defensa, al extremo de que no hay seriedad, pero a esto es lo que no debemos permitir, que quienes no conozcan de un tema empiecen a hablar del mismo, sino que deben obligadamente de estar mucho más familiarizado con ellos. Tiene razón. Nelly, me da mucho gusto, Nelly Arisbet, me da mucho gusto. Y la pregunta que me haces, la dificultad para estudiar el delito, yo no la encuentro. Si lo manejamos de manera didáctica, si me hiciste el favor de ver, ve que es muy sencillo. O sea, yo no veo que sea difícil hablar de conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y en este momento ya llevaste el 90% del problema de la enseñanza del delito. Creo que es muy fácil. Te digo, hasta el libro lo puede leer quien no es propiamente estudioso del derecho y le va a ser muy útil. Por eso insisto en que lo adquieran si son tan amables. Te agradezco mucho, Queen, con tus comentarios. A Noax Queen, te agradezco mucho. Y yo estoy en las mejores condiciones. Hace un momento hablé con uno de los productores de estos programas, que felicito mucho porque son muy importantes, y me ofrecí para seguir en esta oportunidad de hablar. Vuelvo a comentarte, tengo 23 libros que emporrúa y hay muchos, algunos interesantes. Tenemos el de las drogas, no se diga un delito de fraude, que sin duda es fundamental, y otro que también tiene mucho que ver con el tema que hemos hablado el día de hoy, que es la imputabilidad y la culpabilidad. Por supuesto, yo espero que tengamos la oportunidad en otra ocasión de reunirnos. Será un placer para mí.
Por supuesto, Ulises Silva, estoy de acuerdo contigo. En los juicios orales es en donde mayor se debe tener claridad de lo que es el delito, por su rapidez, por su precisión, pero hay ocasiones en que carecen de esa información los mismos agentes que participan, jueces que no están muy adentrados, cuando una situación se debe llevar inmediatamente al ámbito de la conducta, la tipicidad y la integridad. Yo coincido contigo, mi estimado Ulises Silva. Muchas gracias por tu comentario. Daniel Sorzano. Ay, perdón, ya me lo quitaron a Daniel, no me lo regresan para referirme a él. Muchas gracias. Eh, Nos recomienda como aprendizaje a los nuevos abogados. Claro, y eso hay que hacerlo sistemáticamente, Daniel. Un abogado nunca debe dejar de estudiar. Y casualmente en esta obra la actualizamos, le anotamos aspectos tan claros como los que aquí señalamos y que ahora pues indudablemente se reclaman. Estoy totalmente en esa dimensión con tu concepto, Daniel, de estudiar y de mantener, pues aprovechar estas circunstancias tan especiales que vivimos ahora para dedicarnos a estudiar, para que el ocio no nos invada y que estemos siempre capacitados para defendernos, porque algo que hay que también anotar en esta oportunidad es que el derecho penal no solamente es para abogados, en cualquier momento podemos nosotros estar ante un problema penal, bien porque nos hagan un delito, porque somos testigos de un hecho delictivo, en fin, no dejemos de considerar que este renglón es para todos, debe ser de cultura general, Daniel, coincido contigo. ¿Alguien más? Estamos en el aire para comentarlo. Bueno, aprovecho para señalar que la punibilidad dentro del libro de teoría del delito ocupa un lugar muy importante. No dejemos de considerar precisamente que tiene que estar muy bien ubicado, conocerlo perfectamente bien, y en ese sentido hay un libro que de manera muy exacta se refiere a estos renglones, que es la imputabilidad y la culpabilidad. Y esto no es lo que debe olvidarse nunca, que estos elementos son importantes, pero tienen especial relevancia la imputabilidad y la culpabilidad, el ser capaz y la responsabilidad que va de la mano en ese renglón tan importante que es la intención o no intención de cometer el delito. Creo que ha llegado el momento de despedirme, no sin antes, una vez más, agradecer muchísimo a Editorial Porrúa este esfuerzo, a ustedes que me han hecho el honor de sintonizarme y que sin duda espero que tengamos una próxima oportunidad. Por ahora que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.